Los niños pueden pasar a sus clases. Me emocionó mucho el, el recuerdo que hizo Marcos, ¿verdad? De la independencia del Paraguay, de la canción que dedicamos un poquito a nuestra nación, ¿verdad? Y también me vino en la mente esos tiempos que estuve prestando el servicio militar en el cuartel, que cantábamos el himno, izábamos la bandera, y era una cuestión de patriotismo, era. Nos levantábamos temprano y hacíamos eso todos los días. Y cuánto necesitamos hoy, de verdad, de que esta generación nueva ame a su nación, que amemos a nuestra nación, pero de verdad. Amén. Hoy es un día especial. Hoy no entra el otoño en la fecha, pero hoy creo que en estos días empezó el frío. Entró el frío y creo que más que uno que otro sacó su abrigo, su poncho, En casa sacamos toda nuestra frazada ahí del ropero, esa frazada más gruesa, ¿verdad? A Milena hace poco mi mamá le regaló uno bien grueso y ella es la que tenía el más grueso, entonces ella es la que estaba más calentita. Queríamos acostarnos todos con Mile, pero no quería ella. Entonces nos quedamos ahí en nuestra pieza. Hermanos, quiero hablar de un tema hoy, de un tema tan importante que es una característica que tendría que tener siempre un creyente. Es un atributo de Dios que Dios tiene que siempre trasladar al creyente. El creyente tiene que tener este atributo. Este atributo se llama integridad. Integridad. Voy a extender mis papelitos, mis célebres papelitos todavía, ¿verdad? Yo estoy todavía en la antigua de los papelitos. A mí me gustan los papelitos. El pastor Daniel me mira por mis papelitos acá. Entonces, hermanos, integridad. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿verdad? Quisiera hacerte una pregunta. Una pregunta para que vos analices, ¿verdad? Para que vos analices y después te responda a vos mismo. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Alguna vez te preguntaste? Yo te puedo decir que yo sí, varias veces. Varias veces me pregunté eso. ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Y probablemente vos también alguna vez te preguntaste, ¿por qué me pasó esto a mí? Hay un hombre en la palabra de Dios que le pasó muchísimas cosas en un solo día. Todas las cosas que yo le comenté a ustedes le pasó, pero en un solo día. Y no solamente eso, hermanos. Se enteró en cuestión de prácticamente de minutos. Relata la Biblia. Perdió muchísimas cosas. Perdió su familia. Toda su familia. Primeramente, empezó perdiendo sus cosas materiales, ¿verdad? Las cosas materiales, sus riquezas, ¿verdad? Perdió todo eso. También perdió a su familia, ¿verdad? Y por último, perdió su salud. Perdió todo. Pero no se preguntó, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vamos a orar y vamos a entrar en la palabra de Dios. Padre Celestial, Dios bueno, en este momento, Señor, nos ponemos delante de ti, de tu presencia, para poder leer tu palabra, Señor, y que tú nos des la sabiduría para poder entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy. Te pido de mi parte, Señor, que me des también la sabiduría, el entendimiento, la palabra, Señor, para poder explicar a mis hermanos esto que he preparado, Señor. Que sea, Señor, como agua fresca del trono de tu gracia, esta palabra, Señor. Que podamos comprender y entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy y también para mí, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces,
Vamos a leer Job, el capítulo 1. Si vamos a leer enterito, vamos a tratar de leer bien rápido porque es larguito. Vamos a leer Job 1:1. O sea, todo el capítulo 1 vamos a leer. Ya le pido el favor a los hermanos si nos pueden ayudar con la tecnología. Job 1:1. Vamos a leer. Bien rapidito para poder... Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta ahí vamos a leer primero. En esta primera parte, para, vamos a decirle, graficarle o presentarle un poquito a nuestro personaje de hoy, ¿verdad? De quien vamos a estar hablando, de su característica principal, ¿verdad? De la integridad. Habla de Job y lo describe la palabra de Dios de una persona temerosa de Dios y apartada del mal, ¿verdad? Ese era Job. Dice, ¿puedes poner otra vez el 1:1? El primer versículo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto. Perfecto, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Ser y hacer. Si se dan cuenta, Job era perfecto y recto, o sea, en su ser y en su hacer. Probablemente tampoco era una persona que nunca fallaba, que nunca cometía errores, ¿verdad? Pero Dios, la palabra de Dios lo describe así a Job, como una persona que en su ser y en su hacer, en la forma en que hacía las cosas, era excelente. Entonces también acá va un poquito la respuesta a por qué Job tenía lo que tenía, ¿verdad? Porque su accionar, su hacer, era una persona que hacía con excelencia todo lo que hacía. Y generalmente la excelencia lleva a también tener cosas materiales, ¿verdad? Así acumula la gente lo que tiene, ¿verdad? Haciendo las cosas con excelencia. Y este personaje era así. Era una persona excelente. Excelente era Job. Así lo describe. Pero no era eso lo más importante que tenía él, su ser humano. Su ser era lo más tremendo que tenía. Si Job era tan bueno, ¿por qué le pasó todo lo que le pasó a Job, verdad? Calidad la tipo, iba a la llevé a su pente y a Pomorante. Le pedí, pintame un poco mi auto, y impecable te dejaba Job. Impecable, ni un detalle. Él hacía con excelencia lo que hacía. Hasta barrer su casa, él no dejaba ni un polvito. Era excelente en lo que hacía. Por eso él llegó a hacer lo que fue y a tener lo que tenía. Impecable era. A esa clase de gente vos querés pagarle lo para que te haga las cosas. Porque hace impecable lo hace. No te deja ni un detalle. Entonces, pagarle lo que vale. Ese era Job. ¿Por qué Dios le pasó a Job lo que le pasó, verdad? ¿Por qué? Si él era... Entonces, ¿por qué le pasó a Job lo que le pasó, verdad? Dios presume de Job. Job 1:8. El 8 vamos a ver. Y Jehová dijo a Satanás, saltamos al 8. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Imagínense, no había otro como él.
varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Seguí un poco el siguiente. Respondiendo a Satanás, a Jehová dijo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? Seguí un poco más. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Seguí un poco más. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hasta ahí. Dios le dice a Satanás, ¿viste a mi siervo Job? Le dice a Satanás, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le dice Satanás a Dios, sí, claro que sí, va a ser así si vos le das todo luego a él. Job tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que le quiere hacer entender, verdad? ¿Qué es lo que quiere afirmar como cierto? El diablo, el engañador, el acusador, en este versículo, que Job era lo que era y hacía lo que hacía por lo que Dios le daba. Y acá está un primer punto que quería tocar, hermanos. Job, según lo que acá el acusador decía, Job hacía lo que hacía o vivía como vivía o era lo que era por las cosas que Dios le daba. Y si Dios le quitaba todo, ya no iba a ser lo que era. Esa era la afirmación de Satanás. Y yo te pregunto, hermano y hermana querida, vos estás en el camino del Señor, le agradeces a Dios, le honras a Dios, vivís para Dios, por lo que Dios te da, o por lo que Dios es. Dios es Dios. Acá en estos versículos, Satanás eso es lo que hace, quiere acusarle a Job. Le dice a Dios, no, quítale un poco todo lo que tiene. Quítale un poco lo que tiene, a ver si no blasfema, si no habla mal de vos en tu presencia, le dice. Vamos a seguir. Dice, Dios presume a Job y Satanás ataca la motivación. ¿Acaso Job teme a Dios en vano? Eso es lo que hablamos. La respuesta de Job 1, el 21 al 22 dice, el primero, el 21 al 22. Ahí vamos a ver cómo Job actúa. Habíamos leído que Dios le quitó todo a Job. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Mantuvo su integridad, mantuvo su forma de ser y su forma de hacer. Se mantuvo firme. Imagínense, hermanos, perdió todo él, perdió sus hijos. Lo que más queremos en esta vida, yo desde que tengo mis hijos, en ese nivel de amor, no sé si llamarle material, yo le pondría a mi madre y después mis hijos y mi esposa, ¿verdad? O sea, son las personas que más amo en esta vida. Eso perdió todo. La única que quedó fue su esposa. Job, sus hijos perdió toda su riqueza. Imagínense, hermano, era inmensa. Ayer justamente estábamos compartiendo con el pastor Daniel, su riqueza era inmensa. Dijimos que en ese tiempo perdió 3.000 camellos. Estamos hablando de más o menos 4.000 años de atrás, cuando no había auto, no había vehículo, no había ningún transporte locomotor, vamos a decirle, solo eran en animales. Y el camello es comparable a lo que hoy día es como un avión de transporte. Y si vas a calcular el costo de un avión de transporte hoy en día, ¿cuánto cuesta, verdad? Son millones de dólares. Y él tenía 3.000 camellos nomás, 3.000 aviones nomás tenía, o sea, era inmenso. Inmenso era lo que tenía. Era como un jeque árabe que sería más o menos, para comparar nomás, sería más o menos como el jeque de Arabia Saudita, que es el país más rico más o menos en esa zona. Porque este Uz se ubicaba más o menos en esa zona al sur
en esa zona de la frontera con estos países tan petroleros y tan ricos, Qatar, Emiratos Árabes, toda esa zona. En esa zona se encontraba Uz. Y hoy es comparable más o menos su riqueza con la riqueza de Bin Salman, que es el líder de Arabia Saudita. Imagínense, hermanos, la respuesta de Job. Tremendo fue la respuesta de Job. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios enaltecido, ¿verdad? ¿Cómo respondemos nosotros cuando sale mal algo inclusive? Cuando perdemos algo material. Cuando perdemos algo que no entendemos por qué. Porque Job, acá todavía Job en ningún momento preguntó, ¿por qué a mí? Pero sí vemos cómo él reaccionó, cómo él se mantuvo y dijo, desnudo salí. Yo ya escuché ese refrán algunas veces en la boca de algunas personas que dicen, total, ya tanto ahí, ya yo curio pío, ya tanto ahí, o pío llegué allá, pero es para malgastar su dinero muchas veces. No sé si ya escucharon eso. Total, o pío digo, ya yo y en ese pensamiento empieza a derrochar sus recursos. Pero Job no era en ese, vamos a decirle, en ese sentido lo que estaba diciendo. Él decía, habiéndolo perdido todo, ¿verdad? Y entendiendo de que todo lo de Dios. Entonces, si él quitó es porque, ¿cómo reaccionamos? Yo te invito a que te analices y te preguntes a vos mismo, ¿verdad? ¿Cómo solemos reaccionar cuando perdemos algo? Yo me contesto a mí mismo, ¿verdad? Y muchas veces no es tan buena mi reacción. Y yo me pregunto, yo sí, ahora, ¿por qué a mí? ¿Por qué justo a mí tiene que pasar esto ahora? Y muchas veces hacemos eso. Pero Job, ¿qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Imagínense, hermano. Imagínense lo que hizo, lo que dijo Job. Imagínense, hermanos. La integridad es adorar a Dios cuando te da y también cuando te quita. Eso es integridad. Te mantenés íntegro. Muchas veces, muchas circunstancias hacen que la persona ya no camine en el camino del Señor. Inclusive ya no viene más a la iglesia, ya no se congrega, después de repente ya le ves en el mundo. En el mundo digo en el sentido de que ya tiene las prácticas del mundo, vive otra vez como un inconverso. Y muchas veces es porque pasa algo, ¿verdad? Donde uno no puede reaccionar de esta forma como reaccionó Job, ¿verdad? Perdemos un familiar, perdemos algo material, y nada, hacemos esta pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios, ¿por qué? Porque le seguíamos a Dios por lo que Él daba, por lo que Él da. Y hermano, eso no es correcto. No es correcto seguirle a Dios solamente por lo que te da. Nosotros tenemos que seguirle a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es. No por lo que da. Esas son añadiduras, como nos enseña la palabra de Dios también, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que seguirle a Dios por las cosas que da. Tenemos que ser agradecidos con Dios, evidentemente. Agradecerle siempre a Dios por la vida, por el aire que es gratis, por todo lo que nos da. Pero no seguirlo por eso, sino por lo que Él es. Él es Dios Todopoderoso y por eso tenemos que seguirle. Por lo que Él es y no por lo que Él da. Y muchas personas, no le estoy jugando a nadie en especial acá, hermanos, y quiero que entendamos bien. Muchas personas lo que hacen es seguirle a Dios por lo que Él da. Y de repente Dios les prueba, bueno, voy a cerrar un poco el chorro, a ver qué pasa. ¡Tic! Dios cierra el chorro de la bendición para una prueba y esa persona se aleja de Dios. Le agarró una enfermedad, perdió su trabajo, le fue mal en el negocio. ¿Y qué hace esa persona? Se aleja de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque solamente le seguía por las cosas que Dios da.
queremos que Dios nos dé las cosas, queremos recibir bendiciones de Dios, evidentemente es bueno, todo lo que viene de Dios es bueno, pero debemos entender que la integridad es también esto, seguirle a Dios por lo que Él es y no solamente por lo que Él da. Puede en algún momento las cosas materiales pueden pasar, nos podemos enfermar, puede que algo ya y ahí el aporte, puede que se nos vaya alguien, puede pasar, no digo que pase, ojalá no, pero puede pasar, mis hermanos. Y acá Job nos enseña cómo reaccionar, y la reacción es como él reaccionó, ¿verdad? Como él reaccionó, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Integridad es adorar a Dios cuando Dios da y cuando Dios quita. Si tu fe solo funciona en la bendición, no es fe, es negocio. Es como un negocio. Y la gente que tiene negocio propio sabe que cuando no funciona más algo y cuando vos te das cuenta que en un lazo largo ya no funciona, en vos tenés maravilla. Y es tratás de, cuando los números no cuadran, ¿verdad, Fernando? Cuando ya no da más, en vos tenés el negocio, es perdeta vos. Es perdeta, más rápido de seguir. Entonces, si la fe solo funciona en la bendición, solo cuando hay por allá las puertas de fe tereína. ¿Qué fe tengo ahí? Y después cuando gente ya ve, ya no hay fe, veo. Nos vamos lejos de Dios, no me responde, no. ¿Dónde está Dios? Y ahí lo que uno tiene que mostrar su fe. Ahí cuando está todo bien, pues es fácil. Porque está todo bien, cuando está difícil, sí. Ahí es más jodido mantener la fe, especialmente la integridad. La integridad se sostiene cuando uno no tiene respuestas. En Job 3, Job maldice el día en que nació. Maldice él el día en que nació. Y muchos dicen que el 30 de febrero nació Job. Y él pues dice que ese día no esté en el calendario, dice Job en una parte. Porque él pues estaba, cuando Dios tocó su salud, él tenía sarna. Algunos especialistas dicen que es ese tipo elefantitis, ese que te agranda tu piel y se arruga todo y pica demasiado. Hay gente que sufre eso. Es que se infla de golpe una parte de tu cuerpo y empieza a arrugarse. Y sale tu piel y vos te arrascas y sangra. Eso más o menos, él tenía por todas partes, hasta cerca de las costas, por todas partes tenía. Y era muy, muy, muy doloroso. Muy, extremadamente doloroso era lo que él tenía. Y él no tenía respuesta, pero ¿y él qué hizo? Hasta inclusive eso, el día en que nació el hijo. Borren esto del calendario, iba yo le importé, apenas estaba ahí. Estaba tirado en un lugar lleno de sarna y la Biblia dice que él se arrascaba con un pedazo de teja. De esas tejas se arrascaba hasta donde alcanzaba, demasiado le picaba y sufría y él. Maldijo el día en que nació. Empezó a llorar, a gritar seguramente, pero en ningún momento maldijo a Dios. A Dios no le maldijo, no dijo maldito sea Dios. Inclusive su esposa le dijo en una parte, ¿verdad? Le dijo en una parte, ¿por qué no maldecís a Dios y muere, descansa? Y muchas veces, como para hablar mal de la mujer, las personas dicen, imagínense qué mal consejo le dio su esposa. Pero a lo mejor su esposa le miró a Job y como le amaba mucho viendo su sufrimiento, ¿verdad? Viendo que estaba en un estado prácticamente calamitoso, un estado terminal, lo único que quería verle a su esposo en paz, descansando. A lo mejor por eso le dijo. No solamente porque ella no creía más en Dios, sino hacerla y menos a mucho tiempo, ¿verdad? Que le estaba viendo sufrir. Y le dijo Job a su esposa, le dio un consejo, imagínense. Qué capo era este Job, ¿verdad? Le dijo, como una mujer necia has hablado. No le dijo que ella era una mujer necia. Le dijo nomás, como una mujer necia has hablado. Recibiremos de Dios
lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Eso le dio un consejo, ¿verdad? Ahí en su lecho de enfermedad a su esposa. Le dijo, si es que a ella, ¿cómo le parece? Si lo bueno no vamos a recibir de Dios y lo malo no vamos a recibir. Era un consejo de Job para su esposa, ¿verdad? Imagínense, hermano, esa circunstancia, esa situación. Y habla también la palabra de Dios que a Job le visitaron algunos amigos, le visitaron a él, ¿verdad? Y ¿saben cuál era la idea de estos amigos? Y en ese tiempo, y para la cultura en que se vivía, que si una persona sufría una enfermedad, una pérdida radical de algunas cuestiones, o algo muy malo, es porque estaba en pecado. ¿Y usted no le viene en la mente algún pensamiento teológico contemporáneo de gente que piensa que sí o sí una persona tiene muchos problemas porque está en pecado? Se enfermó porque algo ya vea. Algo iba a ya vea. Algo entonces, no digo que suceda, hermanos, porque muchas veces nuestros pecados nos alcanzarán, dice la palabra de Dios también. No sé si una persona, no sé qué ejemplo puedo dar, es promiscua, puede ese pecado de la fornicación o del adulterio puede generar enfermedad, evidentemente, ¿verdad? Es una cuestión de... Pero no siempre es así, no siempre una persona que se enferma o que tiene problemas es porque está en pecado. Job, el 4:7, el capítulo 4, el verso 7, nada, vamos a poner un poco, hermanos. Job, le dice a su amigo, uno de sus amigos a Job, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Le dice. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Le preguntan a Job diciéndole, no, ¿dónde un recto le ha pasado lo que te está pasando ahora? Porque Job defendía su integridad. Él estaba seguro, Job estaba seguro de su vida. Pero estos amigos lo que le decían, no, de algo iba a ir ella, pues pegando yejunde, vea. Va, hermano, la yapaco, la iba a ir a la yejunde, vea. Una sella ahora, un día. Va, él la yejua, cuente. No, y me... algo ya, va, una ya ahora, va. Él la yejua, cuente. Si hay cosas miente, pues iba a ir tío, la yejua, cuente. Perdiste tus 3 hijos, pero 7 en mi tacuña, 3 varoncitos. Completo, va, él la yejua, cuente, va, él la yapua. A ver, entre nosotros, uñan de ella ahora, va. Así le decían los amigos a Job, ¿verdad? Y Job se mantenía en su integridad. Él estaba seguro de sí mismo. Pero sus amigos dudados veían lo que estaba pasando. No, algo ya poco, ¿qué será que? Y empezaron a reclamarle. Le decían las cosas. No, vos tu y vos en tu corazón no era algo así. Y él se defendía, no, yo era una persona que ayudaba a la gente pobre, a los huérfanos, a los ayuda cuando necesitaba. Y hay una parte que él describe, ¿verdad? Que describe vamos a decirle, su forma de ser y de hacer. Es una parte que describe, es impresionante. Por eso es que, hermanos, esta persona quedó en la historia de la humanidad, también vamos a decirle Job. Hasta ahora le recordamos que era un hombre impresionante. Le ayudaba a las viudas, a los huérfanos, a las personas necesitadas. De por no ayudaba a las bichaves. Da ahí Job, digo a tal parte pete anciana pete. Digo llevando una baite sube. Llevando una baite año mingo digo. Ando recoema y la huara inclusive baite como si ya hijo. Ya ayudaba. Ese era el carácter de Job. Job, oye, hay unas criaturas ya que se quedaron sin padres. ¿Qué podemos hacer por él? Vamos y no, ¿qué hacemos por él? Vamos a ayudarle. Ese era Job. Era un tipo impresionante, era.
calidad la tipo. Va a exponer la tipo. Tremendo, ¿verdad? Pero igual, hermanos, todos conocían cómo era Job. Pero sus amigos decían, en lo más íntimo, no, algo ya poco, algo ya poco. Y muchas veces, hermanos, es como una teología errada, vamos a decirle, suponer que a un hermano o a una hermana le pase algo malo por causa del pecado, o asegurar eso, porque no es así. No es así, hermano, muchas veces. Puede ser en el ejemplo que les di de una persona por mi hijo, pero en forma general no es así. No es porque sí o sí, porque una persona está en pecado, que le pase algo malo. Puede ser una prueba, una lucha, pero no precisamente porque uno esté en pecado. Entonces eso hay que entender muy bien. La frase ancla de Job. Job 13:15. Este es el purete de Job, su ancla. Dice el 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Le decía Job a sus amigos. Estoy coico, hace ya, ya. Aunque él me matare, yo en él esperaré. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Mantenía su integridad. Estoy coña, no espera. Yo espero en Dios. Estoy coico. Esa era su forma de pensar. ¿Cuántos pensamos así, hermanos? ¿Cuántos pensamos, tenemos ese? Oye, Iñan de Huicoa, o Dios nos saca aquello, o perdemos algo de valor. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra forma de manejar esto, verdad? ¿Cómo pensamos? Era claro que Job tenía una forma de pensar. Estoy coicoa, yo me mantengo en mi integridad. Yo me mantengo firme. Yo me mantengo en el camino. Yo me mantengo en la iglesia. Yo me mantengo congregado. Yo me mantengo firme. Yo me mantengo sirviéndole a Dios. Esa era la condición de Job. Estoy coicoa. Porque al final, hermanos, Dios tiene el control de todo. La enfermedad te puede tocar hasta donde Dios permita nomás. Dios tiene el control de eso. Hasta donde Dios permita te puede tocar. Podés perder las cosas materiales hasta donde Dios permite nomás. Hasta donde, porque Él tiene el control de todo. Puedes estar sin trabajo y pasando necesidad hasta donde Dios permita también. No más, hasta donde Él permita. Porque Él tiene el control de todo, mi hermano. Y muchas veces eso es lo que cuesta aguantar. Y entra muchas veces una desesperación en el corazón de las personas. Nos desesperamos, nos preocupamos. No encontramos la forma de descansar en Dios y nos alejamos de Él. Nos alejamos, ya tipo renegamos contra Dios. Había sido Dios que tenía la culpa de todo. Y no es así. No es así. Podés decir hoy, en este día, puedes decir, si es que te dan un diagnóstico malo, o perdiste mucha plata, o la plata no alcanza, o te quedaste sin trabajo, o te pasó algo muy malo que vos ni pensabas. Puedes decir lo que dijo en su frase ancla, aunque él me matare, en él esperaré. Podés decir eso, mi hermano, mi hermana querida. A ver, anota, estoy coicoa. Muchas personas, la pandemia pasó hace 6 años ya, 2020, 2026. 6 años ya, ¿verdad? 6. ¿Se acuerdan que, no sé si a usted nomás le pareció así, pero yo me acuerdo en ese tiempo había mucha preocupación y mucha desesperación por el tema de la pandemia y todo eso, ¿verdad? Y se cerraron las iglesias, nos quedamos todos en casa, quédate en casa, ¿verdad?
quédate en casa y toda esa cuestión. Muchas personas se alejaron de Dios en ese tiempo y ya no volvieron. Ya no volvieron más en el camino del Señor. Muchas personas, yo conozco muchas personas que ya no volvieron más. ¿Por qué será? Se asustaron, nos asustamos por el problema que hubo, perdimos nuestro trabajo. Yo estuve 8 meses sin trabajar, hubo. 8 meses. Mi hijita era chiquitita, era Milena, y el otro también, el otro gateaba y Mile procuraba de caminar. Y me acuerdo en marzo me dijeron, te vas a tu casa, quédate en tu casa. Cobré la plata de marzo, después de abril, ya no más, hasta más o menos 7 meses, güey. Y estuve desesperado realmente. Yo le entiendo a las personas que se desesperan cuando yo pasé también esa desesperación que tenía que sacar, tenía que traer para la leche de alguna parte, para el pañal, para la necesidad de la casa. Y te desespera, te desespera realmente, te desespera, pero tenés que poner la mano de Dios, todo. Y mucha gente no hizo eso por lo visto y se alejó de Dios. Se alejó de Dios. Podés decir, aunque me matare, en Él esperaré. Puedes decir eso, mi hermano. Estoy cola y coa, en Él esperaré. Amén. ¿Saben qué, hermano? Después del lamento de Job, se plagueó Job. Llegó un momento que se plagueó, como les comenté, el día de su cumpleaños, su fecha de nacimiento y todo. Él quería que se borre lo del calendario, se quejó todo, pero no maldijo a Dios. Y después llegó un momento que Dios le habla a Job. Dios le habla a Job, ahí en su... Y le dice Dios a Job. Le dice en Job 38, puede ser 42. 38, 42. $38.4 puede ser. Ahí está. Dios ya le dice esto a Job. Después de todo lo que Job le argumentó a su favor y también después de todas sus quejas, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Como que le abre la mente a Job. Obvio de ir a la ya a crear las cosas. De más. Pa apujar un de. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo estaba creando el mundo, le dice, ¿verdad? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas? La respuesta de Job fue tremenda. Y esto cambió todo, hermanos. Dios le argumentó muchas cosas y le hizo entender a Job qué es lo que él era y qué es lo que Dios es. No lo que Dios le dio, sino lo que Dios era. Yo soy esto, le dice Dios. ¿Dónde vos estaba cuando yo creé el mundo? Yo soy el creador, yo soy Dios todopoderoso. De más. Así más o menos le dijo Dios. Pero la respuesta de Job fue tremenda. Y es de una frase espectacular que está en Job 42, el 5 y el 6. Es tremendo. Este es tremendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El otro, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Imagínense, hermano, en su estado, reconociendo ahí la grandeza de Dios, en su estado tan deplorable, ¿verdad? Reconociendo a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me aborrezco y me arrepiento. Imagínense, hermano, la postura de Job. Qué grandiosa es su postura, ¿verdad? Qué grandiosa es la postura. Esa es la postura que debemos de tener nosotros los hijos de Dios. Eso es lo correcto, hermano. De arrepentirnos. Y bueno, ¿y de qué es lo que se va a arrepentir Job si él era excelente? Y se arrepintió de tanto que se quejó, de tanto que esto, de tanto aquello. Dios le hizo entender quién era Dios, que todo estaba en sus manos. Y Job tuvo esta reacción maravillosa. Y Job nos enseña que aún en las circunstancias más adversas, nosotros podemos responder de esta manera. Podemos responder a Dios de esta manera. Yo me acuerdo, me fui una vez, y le cuento esto para graficar, me fui una vez, falleció la hija de un amigo que era de la iglesia de mi esposa. Daniel se llama, Daniel también se llama, ahora justo de pastor también. Y tenía 3 varoncitos y una niña. Y ¿saben lo que el papá a la niña como que que le quiere más y no se mima más con la niña? Y yo solía ver cómo él le mimaba a su hija. Ay, la familia, y falleció su hija. Y irte en un velorio así, yo no me quería lo ir. Porque me recordaba, nomás ya quería llorar, nomás ya lo. Cuando eso mi hija, yo prácticamente no le bajaba. Llegaba a mi trabajo y ya le tenía acá a mi hijita. Así le teníamos, así pues somos. Y me acuerdo que Juana me dijo, mi esposa me dijo, vamos, tenemos que irnos. ¿Cómo que no nos vamos a ir? Tu amigo, como en este tiempo tenés que ir a saludarle. Y nos fuimos en su velorio, ¿verdad? Le saludamos. Le saludé yo a este varón de Dios, le digo. Le abracé. Y le expresé mis condolencias, ¿verdad? Y él estaba firme. Yo estaba lagrimeando ya porque no podía aguantar yo. No me aguantaba ya lagrimear y le abracé fuerte, no le soltaba, le solté y me dijo él una frase que me quedó en mi mente, ¿verdad? Rolando, yo le agradezco a Dios por estos 6 años que me regaló a mi hija. Disfruté de ella, así me dijo. Disfruté de ella y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por estos 6 años que me regaló esta hija. Esa fue su respuesta, amor. Y hasta hoy día retumba en mi mente y en mi corazón esa respuesta. Jehová Dios dio y Jehová quitó. O sea, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios a veces no vamos a entender, pero Dios sí entiende. Esa fue la respuesta de este varón. Hoy día es pastor, creo, en Itagua. Suelo ver por las fotos que tiene, le vino más varoncitos, tiene 5 varoncitos, tiene 2 más, pero no le vino más la nena. 5 varoncitos tiene ahora. 2 más le vino, bueno, buscó otra de la nena, pero le vino 2 varoncitos más. Tiene todito de varoncitos, todito, le parecen a su papá. Y yo nomás la respuesta que tuvo él, ¿verdad? Más o menos como si fuera que Dios dio y Dios quitó, ¿verdad? Y hasta hoy retumba acá en mi mente su respuesta. Y muchas veces nosotros por una pequeña cuestión, a veces ya, a mí me suele pasar un plagueo de la gran 7, ¿por qué a mí, verdad? Y Dios restaura a Job. Dios restauró totalmente a Job. Job 42:10, podemos leer. Dice, y quitó Dios y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, eso fue la restauración ya de Job, ¿verdad? Imagínense, hermanos, el doble le dio las cosas materiales, ¿verdad? Que no eran los más importantes. Pero le dio otra vez 7 hijos y 3 hijas. Y Jecobía llegué y el lado perdía, güey. Y nosotros en casa, fue simpático. Les cuento nomás como anécdota para graficar. Digo nomás un poquito quizás lo que sintió Job. Mi papá partió
el 5 de septiembre del 2020 y unos días después nació mi sobrinito, Tiago. Nació mi sobrinito Tiago y para mamá, ¿verdad? Es algo que le consuela y le da vida. Como que nació de nuevo porque son como sus hijos, otra vez, porque viven en casa con ella, con mi hermana, ¿verdad? Y después nació la otra hermanita, tienen dos hermanitos, son prácticamente mamá le tiene como sus hijos otra vez. El sentimiento que tienen por ellos parece que eso que perdió, ¿verdad? Le suplió otra vez eso. Y acá Job perdió, ¿verdad? Sus 10 hijos, pero Dios después le dio otra vez. Le dio 10 hijos y 3 hijas. Dicen que sus hijas eran las más hermosas de toda esa zona. Imagínense, hermanos, cómo le restauró Dios. Conclusión, ¿verdad? Debemos amar a Dios, ¿por qué? Por quien es y no por lo que da. Debemos amar a Dios por quien es Dios y no por lo que da. Integridad es adorar a Dios siempre cuando da y cuando falta. Integridad. Cuando da y cuando falta. Cuando da nomás. Siempre. La mala teología. Hay que cuidar mucho. De creer que alguien está pasando algo muy malo porque está en pecado. No siempre es así. No siempre es así. Entonces, mis hermanos, yo creo que se aprende mucho con Job. La vida de Job es tan importante, ¿verdad? Interesante. Y hay otras cuestiones que podemos, ¿cómo se dice? Transversalizar, cortar y mirar un poco también. Por ejemplo, a lo mejor es para otra ocasión, ¿verdad? ¿Por qué Job tenía lo que tenía? Eso también sería bueno estudiar de este varón, ¿verdad? Vimos, hermana. Podemos leer. Amén. No, inclusive Dios le dijo a sus amigos, Job tiene que orar por ustedes para que ustedes se salven. Al final, ¿verdad? Y ellos le acusaban a Job. Job, algo vos hiciste, Job. Al final de todo, Job tenía que orar por ellos para que ellos estén limpios. Y oró por ellos y ahí ellos fueron limpios, ¿verdad? Ese es lo que está comentando la hermana. Y así es muchas veces, hermano. Así es, muchas veces es así. Pero Job era una persona excepcional, ¿verdad? Entonces, no estamos para adorar a Job, adorar a Dios, ¿verdad? Y hablamos de la integridad. ¿Qué aprendemos hoy de la vida de Job? De la vida de Job, ¿verdad? La integridad, mantenernos íntegros. Como les dije, podemos estudiar muchas cosas de Job, ¿verdad? Pues le decía, por ejemplo, por lo que él tenía. ¿Por qué lo que Job tenía lo que tenía, verdad? Iba a Job. No tenía que ver mucho con eso, a pesar que era un capo seguramente, no sé, de los negocios, de lo que hacía para, vamos a decirle, acumular bienes materiales. Pero aparte de eso, Job, como dice en el primer versículo de Job, ¿verdad? Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense la característica que tenía. Era temeroso de Dios de su ser. Era una persona temerosa de Dios. Y apartado del mal ya era su hacer. O sea, ¿qué es lo que él hacía? ¿Cómo veía? Apartado, como decía un pastor, trazaba una línea ahí. Hacia allí estaba el mal, hacia acá el bien, y se alejaba lejos lo de esa línea. Entonces él vivía así. Y su hacer era excelente. Eso es lo que hablábamos al principio, que el hacer también tiene que ser excelente, tiene que coincidir con tu ser. Por eso lo que es ser y parecer tienen que llevarse la mano. Un creyente tiene que ser y parecer que es también. Porque si vos decís que sos creyente,
pero no parecer luego creyente. ¿Cómo es que se dice ese refrán? Eh, si es, si es peludo y dice miau, tiene que ser gato. Se dice en broma, ¿verdad? Entonces, nosotros si somos creyentes, tenemos que ser, ¿verdad? Nuestro ser adentro y también hacer. Entonces, al ser y hacer vas a parecer luego creyente, porque y eso es lo que cuesta. Tiene que expresar en forma externa, ¿verdad? Nuestra creencia. Y Job lo hizo de una manera espectacular, ¿verdad? Cuando Dios le puso a prueba en este tiempo. Y eso es lo que yo personalmente, ¿verdad? Hoy espero que haya sido de provecho, ¿verdad? Este estudio de Job. No sé si alguien tiene algún comentario, así como hizo la hermana, ¿verdad? Para ir cerrando este espacio, ¿verdad? Porque la verdad que hay muchas cosas que se pueden hablar de Job, pero su integridad es intachable. La integridad que tuvo Job es tremenda y es digna de aprender de él y de imitarlo. No sé si hay alguien que quiere opinar algo de esto, aparte de la hermana, ¿no? Entonces vamos a orar para poder ir cerrando, ¿verdad? Padre Celestial, Dios bueno, en esta mañana, Señor, hemos hablado de tu palabra, de la vida de tu siervo Job. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta mañana a ser personas íntegras, a mantenernos, Señor, siempre en tu camino, tener fe siempre en ti. Y no, Padre Celestial, que las circunstancias cambien nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y lo que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, hijos tuyos, a creer siempre en ti, Señor, y a mantener nuestra integridad, Señor. A ser íntegros en nuestro caminar, en nuestras decisiones y especialmente, Dios, cuando vienen las pruebas. Cuando vienen las pruebas en nuestra vida, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser siempre íntegros, así como hoy, Señor, aprendimos en tu palabra a través de tu siervo Job, Señor, que se mantuvo firme a pesar de perder sus hijos, a pesar de perder, Señor, todas las cosas, posesiones materiales, Señor. Él se mantuvo firme, Señor, y tú lo has restaurado después, Padre Celestial, mucho más de lo que él era y de lo que él tenía, Padre Celestial. Dejamos este tiempo en tus manos. Bendice, Padre Celestial, tu iglesia y este tiempo precioso, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si hay escuela dominical, van a pasar los niños. Hoy no. Entonces le cedo el tiempo al pastor Daniel. Excelente el mensaje. Estamos llenos de predicadores